El viento del norte soplaba con un rumor viejo, como si arrastrara las voces de quienes alguna vez amaron esa tierra. En el horizonte, el sol nacía lento, dorando las lomas secas y los espinos que temblaban bajo la brisa. El desierto no perdonaba a nadie, pero tampoco olvidaba. Y esa mañana, una mujer caminaba entre el polvo con una pala al hombro y la mirada firme. Su nombre era Luz María Castañeda, hija única de una mujer que había vivido y muerto con las manos llenas de tierra. El pueblo, escondido detrás de los cerros, apenas despertaba. Un gallo cantó, una puerta crujió, y los murmullos empezaron a colarse entre las calles de adobe. Decían que la vieja Castañeda había muerto sin confesar, que la desgracia la alcanzó por desafiar al patrón del rancho El Álamo. Pero Luz María no escuchaba. Ni el rumor, ni el miedo, ni la compasión ajena. Solo escuchaba el sonido seco de la pala hundiéndose en la tierra dura, una y otra vez. El camposanto estaba lejos del pueblo, más allá del río seco. No había nadie allí, salvo el silencio y el zumbido de los insectos. El sudor le caía por la frente, mezclándose con el polvo, mientras el agujero crecía lento. Las manos se le agrietaban, la espalda dolía, pero seguía cavando. Porque a veces, en esas tierras, enterrar a los muertos también es una forma de seguir viviendo. A lo lejos, una bandada de cuervos giraba en el aire. El cielo era tan grande que parecía tragarse todo, la pena, la fe y los nombres. Luz María hizo una pausa. Miró la caja de madera improvisada donde descansaba su madre, cubierta con un manto de lino viejo y flores marchitas. Sus labios temblaron. No lloró. Las lágrimas, en el desierto, no duran más que un suspiro. El viento cambió de dirección. Traía el olor del polvo y el recuerdo del rancho, ese lugar donde el patrón había jurado quedarse con sus tierras cuando su madre no pudiera defenderlas. Pero antes de morir, la mujer le tomó la mano y le dijo al oído: «Promételo, hija, que esta tierra no se la llevará nadie». Esa promesa se volvió fuego dentro de ella. Cada golpe de pala era una palabra repetida: «No. La entregaré». El sol ya estaba alto cuando la cruz improvisada se alzó sobre la tumba. Una rama seca, amarrada con un pedazo de tela. Luz se arrodilló frente a ella. No rezó con palabras, sino con silencio. El aire caliente hacía vibrar el horizonte, y por un instante, pareció que el desierto respiraba con ella. Una nube de polvo cruzó la llanura, levantada por el viento o tal vez por el destino. De pronto, un sonido lejano rompió la quietud. Un caballo. El trote se acercaba despacio, pausado, como si el jinete respetara el dolor de esa escena. Luz no levantó la mirada al principio. Siguió de rodillas, con los dedos hundidos en la tierra recién removida. Solo cuando la sombra del caballo se detuvo frente a ella, giró el rostro. El hombre desmontó sin decir palabra. Su rostro estaba cubierto por el polvo del camino, y sus ojos, oscuros como la noche sin luna. Traía un sombrero negro y una cicatriz que le cruzaba el mentón. En su cinturón, un revólver sin brillo, gastado por los años. El hombre la miró, y durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. ¿Necesita ayuda, señorita?, preguntó con voz baja, casi un susurro. Luz dudó. No conocía su rostro, ni su voz, ni su olor. En esos pueblos, los desconocidos no traen bendiciones. Pero sus manos estaban cansadas, su alma también. Y el sol comenzaba a quemar la piel como si quisiera marcarla. Asintió en silencio. El forastero se acercó. Tomó la pala y empezó a echar tierra sobre la caja. Sus movimientos eran lentos, precisos, como si cada palada fuera un rezo. El silencio entre ellos pesaba, pero no era incómodo. Era un silencio de respeto, de dos almas que entienden el dolor sin tener que decirlo. A lo lejos, el polvo del camino se levantaba con los ecos del pueblo. Un perro ladró. Un niño gritó el nombre de alguien. Y el sol seguía cayendo sobre la tumba como una maldición eterna. Cuando la tierra cubrió por completo la caja, el hombre se detuvo. Clavó la pala en el suelo y se quitó el sombrero. Sus labios se movieron apenas, pero Luz alcanzó a escuchar una palabra: perdón. Esa palabra la hirió más que el cansancio. No entendió por qué, ni quiso hacerlo. Se limitó a levantar la cruz con ambas manos y hundirla en el suelo, firme, hasta que quedó recta. El viento sopló otra vez. El lino que cubría el cuerpo de su madre ondeó una última vez antes de desaparecer bajo la tierra. El hombre miró la cruz, luego el horizonte. El sol se reflejaba en sus ojos con un brillo extraño, mezcla de tristeza y de algo que parecía culpa. Luz lo observó con desconfianza.
El hombre se agachó, tomó un puñado de tierra y la dejó caer sobre la tumba. Sus dedos temblaron. No por el esfuerzo, sino por la memoria. Gracias, dijo ella finalmente. Él solo asintió. Nadie debería enterrar a su madre sola, respondió, sin mirarla. Luz se quedó inmóvil. Quiso preguntar su nombre, pero no lo hizo. Él tampoco se lo ofreció. El silencio volvió a llenar el aire, espeso, casi sagrado. A lo lejos, un trueno retumbó, aunque el cielo estaba limpio. El desierto tenía esa costumbre, hacer ruido sin motivo, como si quisiera recordar que debajo de la tierra también viven los muertos. Luz recogió su sombrero del suelo, se limpió las manos y miró la cruz. El hombre ya se alejaba, montando de nuevo su caballo. El polvo lo envolvía mientras se perdía en el horizonte. Luz lo siguió con la mirada hasta que la silueta se volvió un punto negro en la inmensidad. Algo en su pecho se movió, un presentimiento leve, como una espina bajo la piel. Pero lo ignoró. Solo se quedó mirando el desierto, donde todo comienza y todo termina. Y el viento volvió a soplar, como si murmurara su nombre. Luz María. El eco se confundió con el sonido del caballo alejándose. Y en el aire quedó flotando la promesa que había hecho junto a la tumba de su madre. Una promesa que aún no sabía cuánto costaría cumplir. El sol ya se escondía detrás de los cerros cuando el caballo del forastero volvió a aparecer entre el polvo. El cielo, teñido de rojo y cobre, parecía un espejo de la sangre vieja que dormía bajo la tierra. Luz María seguía junto a la tumba, inmóvil, como si esperara que la voz de su madre se levantara del viento. Pero lo único que llegó fue el sonido del trote pausado, el roce del cuero, y el tintinear del metal contra la silla. El hombre desmontó despacio, con la paciencia de quien carga una historia que no puede contarse a prisa. Traigo agua, dijo él, sosteniendo una cantimplora. Su voz era grave, casi ronca, como si cada palabra le costara. Luz María lo observó sin decir nada. El hombre dejó la cantimplora sobre una piedra y se alejó unos pasos, dándole espacio. Ella bebió un poco, con la garganta seca, mirando de reojo al desconocido. El aire del desierto tenía esa forma de hacer que la gente se viera igual, cansada, sucia, sin pasado. ¿Viene del norte?, preguntó ella finalmente. Vengo de muchos lugares, respondió él. Pero no me quedo en ninguno. Hubo un silencio largo. Los cuervos empezaron a reunirse sobre el árbol seco del camposanto, croando como si esperaran malas noticias. El hombre los miró de reojo, con gesto tenso. Tenía una cicatriz vieja bajo el ojo, y en sus manos, las marcas del hierro y la pólvora. Luz lo notó. Esa clase de marcas no las deja el trabajo, las deja el pecado. Cuando el sol terminó de ocultarse, una sombra enorme cubrió el valle. El hombre encendió una pequeña fogata, y las chispas iluminaron su rostro por primera vez. Era más joven de lo que ella había pensado, pero en su mirada vivían demasiados inviernos. Le ofreció un pedazo de pan seco, y ella lo aceptó. Comieron en silencio, con el sonido del fuego rompiendo la oscuridad. ¿Cómo se llama?, preguntó ella al fin. Él levantó la mirada, y una sonrisa breve cruzó su rostro. Samuel, dijo. Samuel Reyes. Pero la forma en que lo pronunció, sonó como si no fuera suyo. Luz asintió. No preguntó más. En esos pueblos, los nombres son solo máscaras, lo que vale son las miradas y las cicatrices. El fuego crepitaba, lanzando sombras que bailaban en las rocas. Samuel afilaba su cuchillo, no como amenaza, sino como costumbre de hombre que no duerme tranquilo. Luz lo observaba con curiosidad y una pizca de miedo. Había algo en su forma de moverse, una calma forzada, una culpa viva. ¿Por qué me ayudó hoy?, preguntó. Samuel tardó en responder. Porque he visto demasiadas tumbas cavadas por manos equivocadas. ¿Y la mía no lo es? No, dijo él, bajando la mirada. La suya fue por amor. El viento cambió de rumbo. El fuego se inclinó hacia un lado, y una nube de polvo cruzó el campamento. Samuel apretó los dientes, como si algo en sus recuerdos doliera más que el viento. Luz lo vio cerrar los ojos y susurrar algo que no alcanzó a entender. Parecía una oración, o un nombre. La noche avanzó. A lo lejos, el canto de los coyotes rompía el silencio. Luz María se envolvió en una manta y se recostó sobre el suelo. El olor de la tierra húmeda por el rocío le recordó su infancia, cuando su madre la llevaba al río antes de que el patrón cerrara el paso. Esa vida se sentía tan lejana como una canción olvidada. Samuel permaneció despierto, mirando las estrellas. Sacó un pequeño medallón del bolsillo,
cubierto de óxido. Lo abrió. Dentro, una fotografía desvanecida mostraba el rostro de una mujer joven con ojos claros. La miró largo rato, con una tristeza que no se dice, solo se siente. Luego lo cerró y lo guardó otra vez. Su respiración se volvió pesada, como si cada exhalación cargara años de arrepentimiento. Al amanecer, Luz se levantó primero. El fuego ya era solo ceniza. El caballo del hombre bebía agua del arroyo seco. Samuel estaba sentado, con la mirada perdida en el horizonte. Parecía esperar algo, o huir de algo. Ella se acercó con cuidado. «Hay café si quiere», dijo. Él sonrió levemente. «Hace mucho que no tomo café que no sepa a pólvora». La frase la hizo sonreír sin querer. Él se la quedó mirando, y por primera vez, sus ojos se ablandaron. Esa mujer tenía algo distinto, no era de las que pedían permiso ni perdón. Tenía la mirada de quien ha aprendido a enterrar su dolor con las propias manos. El sonido de un caballo interrumpió el momento. Venía desde el pueblo, rápido, levantando polvo. Un joven llegó gritando: «Señorita Luz». El patrón mandó hombres al rancho. Dicen que van a tomar la tierra hoy mismo. Luz se quedó helada. El aire se volvió espeso. Samuel se puso de pie, sin pensarlo. Sus ojos cambiaron, se volvieron duros, fríos. Esa expresión no era de un hombre cualquiera, era la de alguien acostumbrado a la guerra. Sin decir palabra, revisó el arma en su cinturón y montó su caballo. «Vámonos», dijo. Luz dudó. ¿Por qué haría eso por mí? Él la miró un instante. Porque tal vez, esta vez, aún puedo hacer algo bien. El sol nacía detrás de los cerros, y el polvo del camino se levantaba en espirales. El caballo galopaba con fuerza, llevando a ambos hacia el rancho, donde los hombres del patrón esperaban con rifles y desprecio. El viento golpeaba el rostro de Luz María, y entre el ruido del galope, escuchaba su propio corazón gritarle que algo no encajaba. Ese hombre, ese desconocido, sabía demasiado sobre el camino, sobre los nombres del pueblo, sobre la tierra que intentaban robarle. Pero no tuvo tiempo de pensar. El rancho ya estaba cerca. A la distancia, se veían las siluetas de los hombres armados, los caballos atados, el humo saliendo de la casa principal. Samuel frenó de golpe. Su respiración era corta, sus manos firmes. Miró todo con los ojos de quien ya ha vivido esa escena antes. Demasiadas veces. «Espéreme aquí», ordenó. Pero Luz no obedeció. «Esa es mi tierra», dijo. «Si alguien la defiende, seré yo». Samuel la miró, y algo en su expresión cambió. No era miedo, era respeto. Esa mujer tenía la fuerza de un juramento. Suspiró, y por un segundo, pareció querer decir algo más. Pero se lo tragó el silencio. Entraron juntos al rancho. El aire olía a sudor y a pólvora contenida. Los hombres del patrón los miraron con burla, pero uno de ellos, el mayor, de barba gris, frunció el ceño al ver a Samuel. Sus ojos se ensancharon, y la voz le tembló. Tú no puedes estar aquí». Samuel bajó la vista. Luz María no entendía nada. El silencio se hizo pesado, insoportable. El viento sopló, moviendo el polvo como si todo el desierto contuviera la respiración. Samuel levantó lentamente la cabeza. Su mirada se cruzó con la del hombre de barba gris. Y en esos ojos se encendió una historia que ninguno quería recordar. El forastero no era un extraño. Solo alguien que había enterrado su nombre, demasiado tiempo atrás. El caballo relinchó afuera. El cielo se oscureció, aunque aún era de día. Luz María sintió que el aire se quebraba. Y supo, sin entender por qué, que ese hombre no había llegado por casualidad. Había vuelto, porque el pasado lo había llamado por su verdadero nombre. La tensión se podía sentir en el aire, densa, como el polvo antes de la tormenta. Los hombres del rancho se quedaron inmóviles, mirándose unos a otros, incapaces de decidir si debían sacar las armas o huir. El más viejo, el de la barba gris, no dejaba de observar al forastero. Luz María notó cómo el sudor le recorría el cuello, cómo los dedos se le crispaban junto al gatillo del rifle. El silencio era tan profundo que se escuchaba el zumbido de una mosca en el aire caliente. Samuel dio un paso al frente. Sus botas crujieron sobre la tierra seca. «Vine a hablar», dijo con voz firme. «No quiero problemas». El hombre mayor soltó una risa amarga. «Tarde, Samuel. Muy tarde». Luz María lo miró confundida. «¿Lo conoce?», preguntó. Nadie respondió. El forastero bajó la cabeza, y en su mirada se encendió algo que no era miedo,
sino memoria. Esa clase de dolor que no necesita palabras. Los hombres del patrón bajaron lentamente sus armas. Nadie quería ser el primero en disparar, pero todos sabían que si el viento soplaba un poco más fuerte, habría sangre. Tu cara no se olvida, dijo el de barba gris. Tampoco la tuya, respondió Samuel. El sol caía a plomo. El sudor corría como ríos sobre los rostros tensos. Luz María miraba a uno y otro, buscando entender lo que se escondía entre esas palabras. Pero la respuesta estaba en el silencio, en las miradas que esquivaban la suya, en el peso de una historia que había comenzado antes de que ella naciera. Samuel guardó su arma. Solo vine a devolver lo que no es mío, dijo. El hombre escupió al suelo. ¿Y qué es lo tuyo, Samuel Reyes? El forastero lo miró con calma. Un nombre que ya no me pertenece. Y entonces, todo cambió. Esa noche, el rancho quedó en silencio. Los hombres del patrón se marcharon antes de que la oscuridad los tragara, murmurando entre dientes el mismo nombre, como si fuera un mal presagio. El reverendo del diablo. Luz María no durmió. Encendió una lámpara de aceite y se sentó frente a la ventana, mirando el desierto. Afuera, el viento levantaba nubes de polvo que parecían fantasmas caminando. Samuel estaba en el corral, sentado junto al caballo, limpiando su arma con movimientos lentos, pensativos. Su sombra se alargaba sobre la tierra como un recuerdo que no quería irse. Cuando ella salió, el aire olía a madera quemada. El fuego de la lámpara temblaba entre ellos. ¿Quién es usted, en realidad? Preguntó con voz suave, pero firme. Samuel tardó en responder. Sus ojos se perdieron en la nada, en un punto donde el pasado y el presente parecían mezclarse. Fui muchas cosas, dijo al fin. Ninguna buena. El silencio se hizo largo. El desierto, en esas horas, parecía escuchar. Las estrellas titilaban como heridas abiertas. Samuel respiró hondo, y su voz se volvió apenas un hilo de aire. Tu madre, la conocí. Luz María se quedó helada. Él continuó. Hace muchos años. Cuando yo trabajaba para el Ejército del Norte. Éramos jóvenes, y la guerra era el único idioma que sabíamos hablar. Su mirada se endureció. Nos enviaron a estos pueblos para recuperar tierras. Así lo llamaban. Pero no era recuperación, era saqueo. ¿Usted estaba con ellos? Preguntó Luz, con un temblor en la voz. Samuel asintió, despacio. Yo abrí la puerta de su casa. Yo vi cómo la sacaban. Y no hice nada. Luz dio un paso atrás. El corazón le golpeaba en el pecho como si quisiera salirse. Usted, susurró. Usted fue uno de ellos. Él levantó la mirada, y el fuego se reflejó en sus ojos cansados. Sí. Entonces usted la mató. No, dijo Samuel, rápido. No la toqué, pero la dejé sola, y eso fue peor. Su voz se quebró. Ella me miró una última vez antes de que me marchara. No me dijo nada. Solo, me miró. Esa mirada me siguió por 20 años. El silencio volvió, pesado como una lápida. Luz se llevó las manos al rostro. El viento golpeó la puerta, y por un momento pareció que la casa entera temblaba. Samuel bajó la cabeza. Vine a pedir perdón, pero sé que no lo merezco. ¿Perdón? Repitió ella, con voz rota. ¿Perdón por qué? ¿Por robarle la tierra? ¿Por dejarla morir con hambre? ¿Por obligarme a enterrarla sola? Samuel no respondió. Solo apretó los puños. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Los hombres como él no sabían hacerlo. El dolor se les quedaba dentro, enquistado, como el plomo bajo la piel. Si pudiera cambiar algo, dijo él, entregaría mi nombre, mi vida, todo. No tiene nada que entregar, le cortó Luz. Mi madre se lo llevó todo consigo. El viento sopló fuerte, apagando la lámpara. El fuego se extinguió y los dos quedaron en penumbra, con la luna bañando sus rostros. Luz lo miró largo rato. No sabía si odiarlo o compadecerlo. Samuel se levantó despacio. No espero que me crea, pero vine para quedarme hasta que su madre tenga paz. La paz no se cava con una pala, respondió ella. Y usted ya la perturbó demasiado. Samuel asintió. Sus pasos pesaban cuando salió al patio. El caballo levantó la cabeza, inquieto. El forastero miró el horizonte, donde el amanecer aún no había nacido. El eco del pasado resonaba en su mente, gritos, fuego, una mujer llorando entre los campos. Había intentado olvidarlo durante años, cambiando de nombre, de pueblo,
de alma. Pero el desierto no olvida. El desierto lo había llamado de regreso. Dentro de la casa, Luz María se sentó junto a la cama de su madre. El aire olía a polvo y a silencio. Abrió una caja de madera donde guardaba los papeles viejos, las escrituras del rancho, la foto de su madre cuando era joven. La miró largo rato, hasta que las lágrimas le nublaron la vista. Y entonces vio algo que nunca había notado antes. En el borde del retrato, escrito a mano, un nombre, Samuel R. El corazón le dio un vuelco. El papel tembló entre sus dedos. Esa letra era la misma que la de los documentos del ejército. Su madre lo había escrito todo el tiempo, lo había guardado. Quizá esperando que un día él regresara. O tal vez, para que su hija supiera a quién debía mirar cuando la vida le exigiera justicia. Luz salió al patio. Samuel estaba sentado junto al fuego apagado. Ella lo observó en silencio. Por un instante, no vio al hombre que le había arrebatado todo, sino al que su madre había mirado antes de morir. Un amor viejo, roto, convertido en culpa. Mi madre, escribió su nombre, dijo ella con voz baja. Samuel levantó la mirada, sorprendido. Lo sé. Su voz era apenas un susurro. Y por eso estoy aquí. El viento volvió a soplar, levantando una nube de polvo que los envolvió a ambos. El cielo comenzaba a clarear, y con él, la promesa de algo que ninguno sabía nombrar, redención o castigo. Samuel se cubrió el rostro con la mano. La culpa pesaba más que el aire. Y Luz, con el corazón dividido, comprendió que aquel hombre había regresado no solo para pedir perdón, sino para pagar un precio que todavía no había sido cobrado. El amanecer llegó sin aviso. El cielo estaba cubierto por un gris pesado, como si el desierto también sintiera la culpa de aquel hombre. Samuel seguía sentado frente al fuego apagado, con la mirada fija en la nada. Sus ojos parecían hechos de ceniza. Luz María, desde la puerta, lo observaba en silencio. Su corazón oscilaba entre la rabia y la compasión. Había pasado la noche en vela, reviviendo cada palabra, cada recuerdo que él le había confesado. Y aunque lo odiaba, algo dentro de ella no podía negar que, en ese silencio, había un dolor sincero. El viento del norte sopló con fuerza, trayendo consigo el eco de cascos lejanos. Luz se giró. A lo lejos, una nube de polvo se levantaba por el camino del rancho. Vienen por ti, dijo ella, sin apartar la mirada del horizonte. Samuel no respondió. Solo se levantó despacio, con esa calma extraña de los hombres que ya no temen morir. No tienen por qué hacerlo, dijo ella. Sí lo tienen, respondió él. Yo soy el motivo por el que este lugar sangró. Su voz sonó firme, resignada. Luz frunció el ceño. Y ahora quieres morir aquí, como si eso borrara lo que hiciste. Samuel la miró. En sus ojos había una tristeza tan profunda que parecía venir de otro siglo. No vine a morir. Vine a dejar de huir. El polvo se hacía más denso. Los hombres del patrón se acercaban montados, armados hasta los dientes. Los perros comenzaron a ladrar. Luz tomó la escopeta que guardaba en la puerta y la cargó con manos temblorosas. Samuel la miró y negó con la cabeza. No dispares, le dijo. Si hoy corre sangre, que sea la mía. No seas cobarde, respondió ella con dureza. No pienso esconderme mientras ellos toman lo que mi madre defendió hasta morir. Él sonrió con tristeza. Tiene su fuego en los ojos. El primer disparo resonó a lo lejos. Una bala se incrustó en el tronco de un mezquite. El eco rebotó por los cerros, haciendo temblar al aire. Luz y Samuel se cubrieron tras un muro de piedra. Los jinetes llegaron gritando, exigiendo rendición, exigiendo la tierra. Samuel respiró hondo. Sacó su arma lentamente, como si el metal pesara más que el pecado. Dijiste que no quería sangre, susurró ella. Y no la quiero, dijo él. Pero a veces el desierto solo entiende ese idioma. Los primeros hombres cruzaron la valla del rancho. El sonido de los cascos se mezcló con el silbido de las balas. Luz disparó una vez, el retroceso la hizo tambalear. Samuel respondió con precisión, apuntando bajo, no para matar, sino para detener. Uno de los hombres cayó del caballo, gritando. Los otros retrocedieron. El polvo lo cubría todo, como una niebla espesa. El olor a pólvora quemada llenó el aire. Samuel se movía como un fantasma entre las sombras. Cada disparo suyo era una advertencia, no un fin. Luz lo observó entre el humo, y por un momento, lo entendió. Ese hombre no buscaba redención matando. La buscaba resistiendo.
La buscaba con el alma herida, sin volver a manchar las manos. Pero el destino no escucha razones. Un tiro sonó desde atrás del corral. Samuel giró, pero fue tarde. La bala le rozó el costado y lo lanzó contra la tierra. El dolor le arrancó un gemido seco. Luz corrió hacia él. Samuel. El hombre trató de levantarse, apretando la herida. La sangre manchó la arena. El color rojo se mezcló con el polvo, formando un barro oscuro, casi negro. Los jinetes se reagruparon, listos para el asalto final. Luz, temblando, le sostuvo la cara entre las manos. No te atrevas a morir aquí, le susurró. Él la miró con una sonrisa débil. Tu madre, decía lo mismo. El viento sopló con fuerza, levantando las hojas secas, moviendo las puertas. De pronto, Samuel se puso de pie con esfuerzo, tambaleante. Ve dentro, le ordenó. No, replicó ella. Él la tomó de los hombros. Tienes que vivir, Luz. Que no se repita la historia. Su mirada ardía, como si el alma entera estuviera ardiendo con él. Salió al patio, con el revólver en la mano. Los hombres del patrón esperaban detrás de los cercos. Samuel levantó el arma y gritó. Yo soy el que buscan. Dejen a la mujer y a la tierra en paz. El silencio fue breve. Después, una lluvia de balas. El estruendo hizo temblar los cimientos. Samuel cayó de rodillas, el polvo lo envolvió, el eco de los disparos se mezcló con el grito de Luz. Pero cuando el humo se disipó, los jinetes estaban retrocediendo. Uno a uno, cayeron sus rifles al suelo. Nadie quería ser el que matara a un hombre que ya estaba pagando su condena de pie. Luz corrió hacia él, lo abrazó, lo sostuvo mientras el polvo se posaba sobre ambos. Samuel respiraba con dificultad. No todos los hombres somos lo que fuimos, dijo con voz temblorosa. Ella lloraba sin hacer ruido. El viento movía su cabello, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. El rancho seguía en pie. Las balas habían callado. Y el eco del desierto volvía a ser solo viento. Samuel intentó sonreír. No los maté, susurró. No tenías que hacerlo, respondió ella. Sus manos se apretaron una sobre la otra. El silencio era un refugio. El sol se abría paso entre las nubes, pintando el polvo con tonos dorados. Luz lo ayudó a entrar a la casa. Lo sentó en la silla donde su madre solía rezar. El olor a café viejo aún flotaba en el aire. Samuel respiraba con dificultad, pero en su mirada había una calma nueva, como si, por primera vez, el peso del mundo se hubiera aligerado. Ella lo miró y vio, en ese hombre quebrado, algo que no había visto en nadie más, una sinceridad que dolía. Te quedarás aquí hasta que sanes, le dijo. Samuel negó. No hay cura para lo que traigo adentro. El sonido de los grillos llenaba la noche. Las sombras del fuego bailaban sobre las paredes. Luz le limpió la herida, en silencio, con una tela vieja. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la certeza de que algo dentro de ella estaba cambiando. Samuel cerró los ojos. ¿Sabes lo que le dije a tu madre la última vez que la vi? Murmuró. Luz guardó silencio. Le prometí que regresaría cuando aprendiera a ser un hombre. Sonrió con tristeza. Me tomó 20 años llegar. Ella lo miró, y en sus ojos había un mar que no se atrevía a desbordarse. El viento golpeó la ventana. Afuera, el desierto se iluminaba con el brillo tenue de la luna. Samuel respiró hondo. No me mires así, dijo. Si me quedo aquí, traeré más desgracia. Luz se incorporó, enfurecida. Ya trajiste toda la desgracia que podías. Él la miró con ternura. Entonces déjame irme con lo poco de bien que pueda dejar. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Luz no respondió. Solo lo observó mientras se levantaba, tambaleante, y caminaba hacia la puerta. Cada paso sonaba como una despedida. El polvo del piso se levantaba, brillando con la luz del fuego. El silencio del rancho se volvió más denso, más triste. Samuel se detuvo antes de salir. Miró la cruz que Luz había levantado sobre la tumba de su madre. Se quitó el sombrero, y durante unos segundos, pareció orar sin palabras. Luego, sin mirar atrás, caminó hacia el horizonte. Su figura se fue desdibujando en la penumbra. El viento soplaba fuerte, levantando nubes de arena que lo tragaban poco a poco. Luz lo siguió con la mirada desde la puerta. No lo llamó. No podía. Solo dejó que el viento se llevara el nombre de aquel hombre, el mismo que había llegado cargando su culpa y que ahora se perdía en el mismo polvo que lo había visto nacer. El rancho quedó en silencio.
Y en algún lugar, entre el eco del viento y la tierra que dormía bajo la luna, la promesa de redención seguía viva, latiendo como un corazón enterrado que aún no aprendía a morir. El amanecer volvió a nacer sobre el desierto, tibio y silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero el polvo aún guardaba huellas de aquella noche. Luz María despertó antes del sol, envuelta en ese vacío que queda cuando alguien se va sin decir adiós. Abrió la puerta, y el viento del norte le golpeó el rostro con olor a mezquite y ceniza. El horizonte era un mar dorado, inmóvil, donde la línea entre el cielo y la tierra parecía una cicatriz. Samuel no estaba. Solo quedaban sus pasos, marcados hasta el borde del sendero que se perdía entre los cerros. El rancho respiraba distinto. Todo parecía más quieto, más frágil. El pozo seco, las cercas medio caídas, los animales inquietos. Pero había algo más, una calma nueva, casi sagrada, como si el alma de la madre de Luz siguiera cuidando cada rincón. Luz tomó un pañuelo viejo y caminó hacia la tumba. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra. Se arrodilló frente a la cruz de madera y dejó una flor seca, la última que había sobrevivido al viento. Volvió, mamá, susurró. Y no como esperaba, pero volvió. El eco de su voz se perdió en el aire. El desierto respondió con un silbido suave. Por un momento, Luz juró escuchar el llanto de su madre, o quizá el suspiro de todas las mujeres que alguna vez fueron olvidadas por el tiempo. Se quedó allí largo rato, mirando cómo las sombras se acortaban y la tierra respiraba. El día avanzó lento. Luz regresó al rancho y comenzó a limpiar, como si ordenar el polvo fuera también una forma de curarse. El fuego de la cocina volvió a encenderse, el olor a café llenó el aire, y por primera vez en años, la casa dejó de sentirse vacía. Afuera, los pájaros regresaban, dibujando círculos sobre los corrales. Todo parecía moverse de nuevo. Todo, menos el recuerdo de Samuel. Durante días, Luz no supo nada de él. Solo quedaban rastros, una silla movida, un pañuelo olvidado, una bala sin usar sobre la mesa. Cada objeto era una pregunta sin respuesta. Y aunque intentaba no pensarlo, el nombre de aquel hombre seguía latiendo en su pecho como una herida abierta. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Luz creyó escuchar pasos en el exterior. Salió con la escopeta en la mano. La luna iluminaba la entrada, y entre los matorrales, algo brillaba. Se acercó despacio. Era una medalla, colgada en una rama. Una cruz pequeña de plata ennegrecida por el tiempo. La reconoció al instante, era de su madre. Samuel la había dejado allí. No como despedida, sino como promesa. Luz apretó la cruz entre los dedos y sintió una paz extraña. No había odio, no había rabia. Solo un vacío sereno, como cuando la tormenta termina y el aire huele a tierra limpia. Volvió a la casa y la colgó junto al retrato de su madre. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin miedo. Los días se convirtieron en semanas. Los hombres del patrón no regresaron. El rumor en el pueblo decía que el viejo había muerto en el camino, y que sus tierras estaban siendo disputadas por herederos lejanos. Nadie volvió a reclamar el rancho. Luz, sola, siguió sembrando lo que podía. A veces, mientras regaba los surcos, sentía una presencia cerca, una sombra que la miraba desde el borde del desierto. Nunca supo si era imaginación, o si Samuel realmente cumplía su palabra de cuidar desde lejos. El tiempo, que todo lo arrastra, fue borrando las huellas, pero no el recuerdo. El desierto guardó silencio. Y cada tarde, cuando el sol se hundía tras las sierras, Luz subía al mismo cerro donde su madre solía mirar el horizonte. Allí, entre las piedras y el aire caliente, hablaba con los fantasmas. Contaba historias. Rezaba sin rezar. Y siempre, antes de irse, murmuraba el mismo nombre. Samuel. Una noche, mientras las estrellas encendían el cielo como brasas, escuchó el relincho de un caballo a lo lejos. El sonido venía del norte. Se puso de pie y entrecerró los ojos. Una figura avanzaba despacio, iluminada por la luna. El corazón de Luz se detuvo. Era imposible, y sin embargo, allí estaba. El mismo sombrero, la misma silueta cansada. Samuel. El caballo se detuvo a unos metros. Él desmontó con dificultad. El viento le movía el cabello, y su rostro, marcado por el polvo y los años, parecía más viejo, pero más tranquilo. Luz no se movió. Solo lo miró. Samuel bajó la mirada, quitándose el sombrero. No venía a quedarme, dijo con voz baja. Solo quería ver si el rancho seguía en pie. Luz caminó hacia él, sin decir nada. Cuando estuvo cerca,
Le extendió la mano. Samuel la miró con sorpresa, pero no dudó en tomarla. En ese gesto cabía todo lo que no podían decirse. Se sentaron junto al pozo. El silencio entre ellos era distinto esta vez. No pesaba. Samuel observó el horizonte, y dijo, «Tu madre estaría orgullosa». Luz sonrió apenas. Ella creía en ti, incluso cuando yo no. El viento sopló con suavidad, arrastrando hojas secas. Samuel se levantó despacio. «Tengo que seguir», dijo. «¿A dónde vas?», preguntó ella. «Donde todavía haya sombras que enfrentar». Luz lo miró por última vez. «Entonces ve», susurró. «Pero no olvides que aquí también te espera un pedazo de paz». Él asintió, tocándose el pecho, justo donde alguna vez tuvo la herida. «Ya lo sé». Montó su caballo. El sol comenzaba a levantarse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Samuel giró una vez más. Su mirada se cruzó con la de ella. Ninguno sonrió. Solo se reconocieron, como dos almas que se entienden sin palabras. Luego, el hombre se perdió entre el polvo. El sonido de los cascos se fue apagando hasta volverse eco. Luz se quedó mirando el horizonte hasta que el desierto volvió a quedarse quieto. Cerró los ojos. Y por primera vez, el recuerdo no dolió. Ese día, el rancho volvió a florecer. El pozo encontró agua, las lluvias regresaron, y la tierra, como si hubiera perdonado al fin, dio frutos nuevos. Luz caminó entre los surcos y levantó la vista al cielo. Allí, entre las nubes, creyó ver una silueta a caballo, cabalgando hacia la luz. No era un adiós, era un regreso distinto. Uno que no necesitaba palabras, ni promesas, ni culpa. El viento volvió a soplar, cálido y sereno, como una voz que murmuraba desde el horizonte. Una voz que decía que el desierto nunca olvida, pero también sabe perdonar. Y mientras el sol caía sobre la tierra rojiza, la historia de una mujer y de un hombre sin nombre se convirtió en parte del polvo, del eco, del alma del norte. Porque en el fondo, cada vida en el desierto es eso. Una promesa enterrada que, con el tiempo, el viento vuelve a contar.